Bueno, el objetivo de la siguiente presentación es dar a conocer y compartir algunos resultados obtenidos en la mentoría de búsqueda y recomendación de textos legales. Nuevamente, nuestro mentor es Jorge Pérez Vilera y quienes integramos el grupo de esta mentoría somos Elaya Adrián y quien les habla, Carlino Fernando. Esto es un poco el índice de la presentación. En cuanto a los objetivos de esta segunda fase de la mentoría, básicamente intentamos, por un lado, aplicar técnicas de aprendizaje supervisado, como Logistic Regression o Naive Bayes, y técnicas de aprendizaje no supervisado, en base a los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto para ver qué resultados obteníamos con estos nuevos modelos. Y como un segundo objetivo, más opcional, pero como de mayor interés quizás, fue implementar un sistema de recomendación de textos legales que provea textos legales similares a un texto que es provisto o presentado como input. Bien, en cuanto al primer punto de esta, o el primer punto de los objetivos de esta mentoría, que es vinculado a la revisión de resultados obtenidos, en este caso en base a modelos de aprendizaje supervisado. La idea de estas actividades consistió en intentar clasificar o predecir los fueros a los que correspondían los distintos documentos que integraban el corpus, para lo cual se corrieron y compararon modelos basados en algoritmos de Naive Bayes, Logistic Regression y Support Vector Machine. Si bien una vez corridos todos estos algoritmos, los resultados que obtuvimos fueron bastante buenos, digamos, todos vimos que todos los modelos tenían una buena performance. En base al porcentaje de accuracy, consideramos que los mejores modelos fueron Logistic Regression con un 98.8% de accuracy y Support Vector Machine con un 98.2% de accuracy. Esto en base a los datos de entrenamiento. Y si bien Logistic Regression, como se ve, tiene un porcentaje mayor de accuracy, luego de ejecutar el grid search de los hiperparámetros, cuando ejecutamos ambos modelos utilizando los datos de evaluación, vimos que ambos casos, o para ambos modelos, el porcentaje de accuracy era igual, es decir, era del 100%, lo cual se puede ver tanto en la curva ROC como en la matriz de confusión. Es la misma, es exactamente la misma para ambos modelos, lo cual, como si uno observa, ve que son un buen puntaje, o un puntaje bastante alto. Sin embargo, consideramos que en gran medida esto debe responder al hecho de que por ahí utilizamos pocos datos porque el corpus no era muy grande y tenían poca variabilidad entre los mismos. A continuación, cedo la palabra a mi compañero que va a mencionar los siguientes puntos relativos a los resultados obtenidos con algoritmos de aprendizaje no supervisado y con la librería Gensim. En esta instancia, probamos a agrupar los documentos por tópicos sin necesidad de contar con etiquetas preestablecidas, a diferencia de lo que hicimos en la instancia anterior, que tratamos de predecir los fueros a partir de etiquetas. Para ello exploramos los siguientes modelos no supervisados: LDA por Latent Dirichlet Allocation y NMF por Non-Negative Matrix Factorization. Por cuestiones de tiempo no ahondaremos en las especificidades de estos estimadores, pero algunas cuestiones a tener en cuenta son que LDA es un modelo probabilístico y se diferencia de NMF, que se basa en álgebra lineal. Ninguno de los algoritmos deduce automáticamente el número de tópicos, por lo que es un hiperparámetro que tuvimos que fijar previamente. En nuestro caso, como los documentos utilizados se dividen en 4 fueros, nos pareció eh, que podríamos utilizar este número como el número de tópicos. Ambos algoritmos toman como input una bolsa de palabras, que es viene en formato de matriz, donde cada documento es representado como una fila, cada columna representa una columna del corpus, y los valores son las veces que se repiten las palabras por documento. En el caso de NMF también se puede tomar como input un vector TF-IDF que toma en cuenta la frecuencia inversa de ocurrencia de los documentos, que es lo que hicimos en este ejercicio y permitió obtener los mejores resultados. Como mencionamos, el modelo de NMF trajo los mejores resultados. Los textos fueron agrupados en las categorías originales, por así decirlo, y como podemos ver, el modelo agrupa dentro del mismo tópico términos que son correlativos a los respectivos fueros, que son menores laboral, familia y penal. Em, por el contrario, para el caso del EDA, vemos que solo puede identificar satisfactoriamente dos tópicos: penal y probablemente familia, que hay algunos términos que quizás
vienen de el fuero de menores, pero los otros dos fueros no fueron identificados en forma concluyente. Esto probablemente tiene que ver con que el input de este modelo no pondera las palabras según su frecuencia de aparición en los documentos y por ello, nada, no puede obtener. Luego, también ahondamos en un modelo más robusto, que es el modelo de Doc2Vec de la librería Gensem. Este modelo lo que nos permite hacer es una representación vectorial de los párrafos o documentos que integran el corpus, que se diferencia de Word2Vec, que hace una representación vectorial, pero de palabras. Y los vectores que se obtienen mediante este modelo se obtienen entrenando una red neuronal en una tarea sintética de predecir una palabra central basada en el promedio de vectores palabras contextuales y el vector documento de todo el documento. Y luego, una vez que calculamos los vectores, determinamos cuáles son los que son más similares a, por ejemplo, un documento al vector correspondiente a un documento de entrada, que es lo que vemos acá. Utilizamos de ejemplo un par de documentos escogidos al azar dentro de nuestro corpus, lo corrimos con el modelo y obtenemos un porcentaje de similaridad. En el caso laboral, penal y familia, los puntajes son relativamente altos y vemos que en los primeros 5 documentos sugeridos por el sistema pertenecen al mismo fuero. No hicimos una revisión muy puntillosa para ver qué tan parecidos en sí son los documentos, pero al menos caen dentro del mismo fuero, lo cual no es tan así en el caso de menores, que los documentos sugeridos, los primeros, que tienen mayor porcentaje de similaridad, em, son una combinación de textos del fuero de menores y de familia. Esto tiene que ver quizás con el hecho de que tanto el fuero de familia como menores comparten términos similares y puede generar confusión, como vimos en los otros modelos. Bien. Por último, quisiésemos mencionar algunas conclusiones que obtuvimos a lo largo de esta mentoría, de la realización de las distintas actividades y algunos posibles next steps que nos planteamos. Antes que nada, o primero que todo, quisiésemos como destacar, digamos, que pudimos llegar a la implementación de un prototipo de sistema de recomendación de textos legales, que era en sí como el objetivo último de la mentoría, lo cual fue una experiencia interesante, estuvo muy bueno, digamos, poder llegar a la implementación. Por otro lado, observamos por ahí la necesidad y la importancia de crear un diccionario de palabras específicas del ámbito jurídico, con el objetivo de ampliar el universo de stop words que pueden generar un ruido al momento de alimentar o entrenar los modelos. Y además logramos determinar que aquellos modelos de aprendizaje no supervisado que aplican el método TF-IDF tienen una mayor eficacia, ya que se logra agrupar los textos con características similares en forma más precisa. En cuanto a los próximos pasos, nos gustaría probar con otros modelos un poco más robustos y de estado del arte, como Transformers o eh, eh, LSTMs, etcétera. Como así también escalar el sistema para hacerlo más robusto y aplicable a otro tipo de textos legales, y asimismo ampliar el dataset tanto en variedad como en cantidad de textos.